Máximo Gorki. Alexei Maximovich Peskov, mejor conocido como Máximo Gorki, nació el 28 de marzo de 1868 en Nizhny Novgorod, en el Imperio Ruso. Fue un escritor y político ruso, identificado activista del movimiento revolucionario ruso, fundador del movimiento literario del realismo socialista. Gorki también fue nominado 5 veces para el Premio Nobel de Literatura. Alrededor de 15 años antes de su éxito como escritor, cambiaba con frecuencia de trabajo y recorrió todo el Imperio Ruso. Estas experiencias influirían más tarde en su escritura, que destacó en varias especialidades como la novela, teatro o ensayo. Fue en la novela donde Gorki alcanzó mayor notoriedad, especialmente con obras como Los bajos fondos y La madre. Gorki fue muy activo en el emergente movimiento socialdemócrata marxista. Se opuso públicamente al régimen zarista y durante un tiempo se asoció estrechamente con Vladimir Lenin. Estuvo una parte importante de su vida exiliado de Rusia y más tarde de la Unión Soviética, pero en 1932 regresó a Rusia por invitación personal de Stalin. Gorki quedó huérfano a la edad de 11 años. Fue criado por su abuela y dejó la escuela a la edad de 12 años en 1880 para aprender un oficio, como entre ellos trabajar en una tienda, enrolarse en un barco, trabajar como panadero. Después de un intento de suicidio en diciembre de 1887, viajó a pie a través del Imperio Ruso durante 5 años. Cambió de trabajo y acumuló impresiones del mundo que más tarde fue fundamental en su escritura. Trabajó para periódicos provinciales que escribió bajo el seudónimo de Geudiel Lamida. Comenzó a usar el seudónimo de Gorki en 1892 mientras trabajaba en Tiflis para el periódico El Cáucaso. El nombre refleja su ira creciente acerca de la vida en Rusia y una determinación para decir la verdad amarga. El primer libro de Gorki fue Ensayos y Relatos en 1898 y disfrutó de un éxito sensacional en su comienzo en su carrera literaria. Gorki escribió incesantemente, viendo la literatura menos como una práctica estética, aunque trabajó duro en cuanto al estilo y forma, que como un acto moral y político que pudiese cambiar el mundo. Describió la vida de las personas en los estratos más bajos y en los márgenes de la sociedad, revelando sus privaciones, humillaciones y la brutalidad, pero también su chispa hacia el interior de la humanidad. La reputación de Gorki creció como una voz literaria única de los estratos más bajos de la sociedad y como un ferviente defensor de la transformación social, política y cultural de Rusia. Antes de 1899 se lo asoció abiertamente con el emergente movimiento socialdemócrata marxista, lo que le ayudó a convertirse en un hombre notable como en el creciente número de trabajadores conscientes. En el centro de toda su obra hay una creencia del valor intrínseco y el potencial de la persona humana. En su escritura contrapone a los individuos conscientes de su dignidad natural e inspirado por la energía y la voluntad con las personas que sucumben a las condiciones degradantes de la vida a su alrededor. Tanto sus escritos como sus cartas revelan un hombre inquieto, una frecuente autodescripción, luchando por resolver los sentimientos contradictorios de la fe y el escepticismo, el amor a la vida y el disgusto en la vulgaridad y mezquindad del mundo humano. Se opuso públicamente al régimen zarista y fue arrestado en varias veces. Gorki se hizo amigo de muchos revolucionarios y se convirtió en amigo personal de Vladimir Lenin después de que se conocieran en 1902. Expuso el control gubernamental de la prensa. En 1902, Gorki fue elegido académico de honor de la literatura, pero el zar Nicolás II ordenó su anulación. En protesta, Anton Chejov y Vladimir Korolenko salieron de la academia. De 1900 a 1905, los escritos de Gorki se volvieron más optimistas. Comenzó a adquirir una mayor participación en el movimiento de oposición, por el que fue encarcelado de nuevo brevemente en 1901. Entonces, también sus producciones teatrales Pequeños burgueses y Los bajos fondos alcanzaron el éxito. Fueron llevadas a escena en 1902 en el Teatro de Arte de Moscú.
y más tarde recorrieron los mejores escenarios de Europa. Estas obras de teatro emplearon innovadoramente técnicas naturalistas, estructurando una serie de tramas paralelas en las que prácticamente todos los personajes tenían la misma importancia. En 1904, después de haber roto su relación con el Teatro de Arte de Moscú, a raíz de un conflicto con Vladimir Nemirovich, Gorki volvió a Nizhny Novgorod para establecer su propia compañía de teatro. Tanto Konstantin Stanislavski como Savva Morozov proporcionaron apoyo financiero para la empresa. Stanislavski creía que el teatro de Gorki era una oportunidad para desarrollar la red de teatros provinciales que esperaba que reformase el arte de los escenarios en Rusia. Un sueño suyo desde la década de 1890. Stanislavski envió a algunos alumnos de la escuela de teatro a trabajar allí en otoño. Sin embargo, después de que la censura hubiese prohibido las representaciones que el teatro se proponía poner en escena, Gorki abandonó el proyecto. Como autor de éxito, editor y dramaturgo, Gorki dio apoyo financiero al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, así como apoyó a las apelaciones liberales al gobierno por los derechos civiles y la reforma social. El tiroteo brutal de los trabajadores que marchaban al zar con una petición para la reforma el 9 de enero de 1905, conocido como el Domingo Sangriento, que puso en marcha la revolución de 1905, pareció haber empujado a Gorki con más decisión hacia soluciones radicales. Se asoció estrechamente con Vladimir Lenin y el ala bolchevique del partido de Alexander Bogdanov, quien asumió la responsabilidad de la transferencia de fondos de Gorki a Period. No está claro si alguna vez se unió formalmente, y sus relaciones con Lenin y los bolcheviques siempre fueron inestables. Sus escritos más influyentes en estos años fueron una serie de obras políticas. La más famosa, Los Bajos Fondos, escrita en 1902. Mientras estuvo encarcelado brevemente en la fortaleza de San Pedro y San Pablo durante la abortada Revolución de 1905, Gorki escribió la obra Hijos del Sol, ambientada durante una epidemia de cólera de 1862, pero entendida universalmente como una descripción de los acontecimientos de ese momento. Fue liberado de la prisión después de una campaña a escala europea, encabezada por Marie Curie, Auguste Rodin y Anatole France, entre otros. En 1906, los bolcheviques lo enviaron a un viaje de recaudación de fondos a los Estados Unidos con Iván Norodny. Durante la visita a las montañas de Adirondack, Gorki escribió La Madre, su novela más notable sobre la conversión y la lucha revolucionaria. Sus experiencias en los Estados Unidos, que incluía un escándalo sobre su viaje con su amante, la actriz María Andreeva, profundizó su desprecio por el alma burguesa, pero también su admiración por la audacia del espíritu americano. De 1906 a 1913, Gorki vivió en la isla de Capri, en parte por razones de salud y en parte para escapar de la atmósfera cada vez más represiva en Rusia. Continuó apoyando el trabajo de la socialdemócrata rusa, especialmente los bolcheviques, e invitó a Anatoly Lunacharsky a quedarse con él en Capri. Los dos hombres habían trabajado juntos en Literarium Raspadi, que apareció en 1908. Fue durante este periodo que Gorki, junto con Lunacharsky, Alexander Bogdanov y Vladimir Bazarov, desarrollaron la idea de una enciclopedia de la historia rusa como una versión socialista de la enciclopedia de Diderot. A pesar de su ateísmo, Gorki no era un materialista. Muy controversialmente articuló junto con otros bolcheviques inconformistas una filosofía que llamó construcción de Dios, que buscaba recuperar el poder del mito para la revolución y crear un ateísmo religioso que colocaba a la humanidad colectiva donde Dios había estado. Y estaba imbuido de pasión, asombro, certeza moral
y la promesa de liberación del mal, el sufrimiento y hasta la muerte. Aunque Lenin ridiculizó la construcción de Dios, Gorki conservó su creencia de que la cultura, la conciencia moral y espiritual del valor y el potencial del ser humano sería más crítica para el éxito de la revolución que los arreglos políticos o económicos. Una amnistía concedida para el 300 aniversario de la dinastía Romanov permitió que Gorki volviera a Rusia en 1913, donde continuó su crítica social. Fue mentor de otros escritores de la gente común y escribió una serie de memorias culturales importantes, incluyendo la primera parte de su autobiografía. Al regresar a Rusia, escribió que su impresión principal era que todo el mundo está aplastado y desprovisto de la imagen de Dios. La única solución, declaró repetidamente, era la cultura. Durante la Primera Guerra Mundial, su apartamento en Petrogrado se convirtió en una sala para profesores bolcheviques y su política permaneció cerca de los bolcheviques durante todo el periodo revolucionario de 1917. Sin embargo, estas relaciones se tensaron después de que su periódico Nueva Vida cayó presa de la censura bolchevique durante la guerra civil que siguió, en torno a la cual Gorki publicó una colección de ensayos críticos de los bolcheviques llamados Pensamientos Intempestivos en 1918. No sería reeditado en Rusia hasta después de la disolución de la Unión Soviética. Los ensayos llaman a Lenin un tirano por sus detenciones sin sentido y represión del discurso libre, y un anarquista por sus tácticas conspiratorias. Gorki compara a Lenin tanto con el zar como con Sergei Nechayev. En 1921 contrató a una secretaria, Mura Budberg, que más tarde se convirtió en su esposa no oficial. En agosto de 1921, Nikolai Gumilyov, su amigo y compañero escritor, así como ex marido de Ana Akhmatova, fue arrestado por la Checa de Petrogrado por sus puntos de vista monárquicos. Gorki se apresuró a Moscú, obtuvo una orden para liberar a Gumilyov. Ya había sido ejecutado. En octubre, Gorki regresó a Italia por motivos de salud, ya que tenía tuberculosis. En Sorrento, Gorki se encontró sin dinero y sin fama. Visitó la Unión Soviética varias veces después de 1929 y en 1932 Stalin personalmente lo invitó a volver para siempre, una oferta que aceptó. El regreso de Gorki de la Italia fascista fue una gran victoria de la propaganda soviética. Fue condecorado con la Orden de Lenin y se le dio una mansión en Moscú y una dacha en los suburbios, una de las calles centrales de Moscú. Tverskaya fue renombrada en su honor, así como la ciudad de su nacimiento. El avión de ala fija más grande del mundo a mediados de la década de 1930. Con el aumento de la represión estalinista y especialmente después del asesinato de Sergei Kirov en diciembre de 1934, Gorki fue puesto bajo arresto domiciliario sin previo aviso en su casa cerca de Moscú. La muerte repentina del hijo de Gorki, Maxim Peskov, en mayo de 1934, fue seguida por la muerte del propio Máximo Gorki en junio de 1936. La especulación ha rodeado las circunstancias de su muerte. Stalin y Molotov estaban entre los que llevaron el ataúd de Gorki durante el funeral. Durante el juicio de Bukharin en 1938, uno de los 3 juicios de Moscú, uno de los cargos fue que Gorki fue asesinado por agentes del NKVD de Yagoda. En la época soviética, antes y después de su muerte, las complejidades de la vida y las perspectivas de Gorki se redujeron a una imagen emblemática, eco de imágenes heroicas y estatuas que salpican el campo. Gorki, como un gran escritor soviético que surgió de la gente común, amigo de los bolcheviques y fundador del cada vez más canónico realismo socialista.